Estamos con Daniel Menéndez. Daniel Menéndez es sociólogo, es dirigente de Barrios de Pie, movimiento social de los más movedizos, y es funcionario público a partir de esta nueva gestión, una subsecretaría en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, Daniel, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Que hay tanto movimiento ahí. Estamos en Córdoba, vine con una recorrida con el gobierno provincial, con la ministra de Desarrollo de Familia y el ministro de Desarrollo Social, a recorrer un conjunto de iniciativas que estamos impulsando, que tienen que ver con vincular los programas de empleo con el trabajo. 200 cooperativistas están terminando casas, unas 90 casas que se le financiaba a la gente el material, pero la gente no podía avanzar en la obra porque tenía que laburar, no tenía tiempo, avanzaba los fines de semana, entonces se decidió con el ministerio fortalecer con 200 trabajadores que perciben el plan social, poder armar cooperativas de trabajo y avanzar para continuar y concluir esas viviendas que va a durar 6 meses. ¿Eso qué es? ¿En Córdoba ciudad? Es la ciudad de Córdoba. El programa se está haciendo en toda la provincia, yo estoy en la ciudad, y también recorrimos escuelas y jardines maternales que, por otro lado, se han pintado y refaccionado para ahora que vuelvan las clases. ¿Cuántas viviendas tiene el plan? Ese se llama Plan Semilla, que es un esquema que tenía la provincia de Córdoba, donde le financiaba los materiales a la familia compraba los materiales, pero era un programa de autoconstrucción. Cuando se detectó que había dificultades porque la misma familia tenía que laburar o tenía dificultades para autoconstruir su vivienda, articulamos con los movimientos populares. Ahí está. Sí, te escucho. Y pudimos avanzar en ese material que ya tenía la familia, pero tenía dificultades para construir, poder recurrir a los beneficiarios de programas sociales para hacer cuadrilla de trabajo y poder continuar y avanzar en la construcción de vivienda. Y estuvimos recorriendo con la ministra y con el ministro esas experiencias, ¿no? Está bien cuidado y es muy transparente el manejo de los fondos, Daniel, porque vos sabés, nosotros hemos charlado varias veces, y vos sabés que a mí estas cosas me encantan porque dan laburo, dan vivienda, pero también te pueden generar más problemas que los Pele García, ¿viste? Porque ya tenemos experiencia de que el manejo de la plata pública a veces no termina siendo bien llevado. ¿Qué garantías y qué recaudos especiales tomaron para que esto funcione bien y sea todo buena noticia? Mirá, esto era una experiencia que venía haciendo la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, que encontraba un problema porque la gente le compraba los materiales y le daba un subsidio de material y la gente se tenía que autoconstruir. Ante este problema de tener los materiales en la puerta de la casa pero no poder construir, había robos, había dificultades porque no se podía avanzar con la obra. Entonces recurrimos a esta idea que nosotros venimos trabajando, que es sobre el ingreso que tiene el plan social, incorporarle primero condiciones de empleabilidad, es decir, que por un lado esté el ingreso, pero por otro lado también haya posibilidades de desarrollar actividad productiva. Eso implica también fortalecer materiales y opción de trabajo real. Y la verdad que durante 6 meses, de ahora en adelante, va a haber 200 beneficiarios de planes sociales que van a percibir un poco más de ingreso y van a realizar una tarea vinculada con la construcción y que va a beneficiar a 90 familias que van a poder terminar sus casas. O sea que el financiamiento es directo del Estado a la familia y directo al albañil, digamos, que se le sube un poco la asignación. Exacto. Ha habido sobre la base de detectar un inconveniente en una política pública de la provincia. Eso está claro. La plata es un subsidio a la familia que compra el material y lo que nosotros hacemos es fortalecer el ingreso del beneficiario del programa social
que si quiere ir a trabajar 8 horas para terminar la vivienda, se le paga un plus y se pueden armar cuadrillas de trabajo que durante 6 meses van a llevar adelante esa obra. Perfecto, perfecto. Bueno, es para seguirlo, publicítenlo, muéstrenlo, tratemos de seguir estos temas, porque, bueno, insisto, tienen esta cosa buena, hay muchas necesidades, y hay mucha necesidad de trabajo, y hay mucha necesidad de vivienda, pero justo, qué sé yo, en estos días estamos hablando de la ratificación de la condena, de una de las condenas a Milagro Sala, una historia que había empezado con un proyecto que a mí me pareció espectacular, y que después, con un poco de odio, un poco de personalismo, un poco de giro electoral y un poco de locura, terminó todo en un desastre, que más allá de Milagro Sala, el problema es que eso te invalida las ideas, las buenas ideas que pueden surgir en un país con tantas necesidades como la Argentina, que estamos en unos niveles de pobreza espantosos para lo que es la cultura argentina. Sin duda, nosotros, cuando las cosas se hacen en un sentido de tratar de mejorar, digamos, la situación social, hay que resguardar el tema de la transparencia y de que no haya vivos en el medio, porque bueno, como decís vos, ¿no? Estropean e incluso generan deslegitimaciones a acciones que cuestionan al Estado, terminan cuestionando al Estado, te terminás pegando un tiro en las patas, ¿no? Y la verdad que eso Ahora, es yo que sé que con vos se puede hablar de igual a igual, y ampliamente, y no hay sospechas ni nada raro entre uno y el otro. No termina siendo poco claro el discurso oficial al cerrar, por ejemplo, el caso Milagro Sala solo en la persecución del lawfare, sin hacer una autocrítica pública o una crítica pública de que en el manejo transparente de estos fondos públicos hay parte de la solución de problemas muy profundos de la Argentina. O sea, no se quedan cortos en politizar el tema sin explicar, por ejemplo, este programa que vos estás yendo a recorrer ahora, cómo se hace, por qué es bueno. ¿Me explico? Sí, sin duda. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Uno no puede dejar de señalar que Milagro Sala adquirió una enorme capacidad de veto ante las políticas provinciales y ante sectores que sin duda para la gobernabilidad de determinados intereses hacía falta desplazarla. Eso incluso tiene que ver con toda la clase política de la provincia. Había un status quo donde era muy difícil digamos, continuar un determinado esquema de gobernabilidad con Milagro Sala como una actora de la realidad social y política de la provincia. Sin duda es que eso es lo que disparó inicialmente, poner sobre la lupa determinadas situaciones que sin duda también hay una necesidad de ganar en mayor transparencia y mayor, sobre todo, capacidad de, de administración desde las organizaciones populares que tengan la suficiente profesionalidad para evitar situaciones que en muchos casos, pero el problema ahí es que es lo primero, ¿no? A mí me parece que sin duda hay una necesidad de debilitar una organización comunitaria porque era un factor de veto en determinado esquema histórico y de las familias que gobiernan la provincia. Entonces me parece que ahí hay una de las razones por las Sí, cuales se desató esta situación. eh, es discutible, puedo compartirlo con vos tranquilamente, pero soy de los que creen que las buenas obras se consolidan en las buenas prácticas. Porque si no son ideas, y si se te ensucia una obra, se te ensucia la idea. Ese es el problema. Sin duda, ahora también hay una búsqueda de buscarle el pelo al huevo sobre determinado. Yo no me quito el sallo y yo creo que la situación
de las organizaciones populares tienen que recurrir, sobre todo por la legitimidad y la búsqueda de fortalecer la legitimidad y el diálogo con la sociedad, porque se defienden determinados intereses que tienen que sostenerse en una situación de consenso, de predicamento, de ejemplaridad en los dirigentes. No es menor que las organizaciones populares no tengan dirigentes que no viven como vive la gente de a pie. Cuando uno recorre las organizaciones sociales puede haber prácticas más o menos cuestionables, pero no hay multimillonarios al frente de los movimientos populares, donde sí hay un sostenimiento de una estructura que tiene su manejo, digamos, de articulación con el Estado, pero quiero decir que puede haber hechos de corrupción puntuales, pero hay una visibilidad en dirigentes que viven como la gente de a pie, y me parece que esos son elementos a sostener, porque hace también a la legitimidad de cara a la sociedad, ¿no? No, y organizarse cuesta dinero. El tema es que como no nos sobra el dinero, también está, y obviamente que hay gente que tiene prejuicios, ya no son prejuicios, son conclusiones interesadas ya sacadas. Yo lo que tengo y lo que me anima, porque trato de ver el país completo, es que si nosotros no salimos del estado de pobreza en que estamos, con planes creíbles, confiables, no salimos más de esta, porque nos vamos a seguir enredando siempre en la misma. Pero bueno, esperamos que lo comuniquen bien, que lo muestren bien, que lo exhiban bien y que salga bien, sobre todo porque, y coincido con vos absolutamente, lo primero de todo es la necesidad que hay que salir a resolver. Daniel, mañana anunciaron Barrios de Pie, Levita y la CCC el inicio de un plan de una especie de precios cuidados militantes, donde se habla de que hay 20.000 activistas sociales disponibles para ir a controlar cómo está funcionando el tema de los precios en los supermercados. Contame un poquito el ABC de esto, porque tengo entendido que se lanza mañana, sábado 13, y bueno, también se suma a la polémica, aparte porque también estamos entrando en un año electoral, o sea, un montón de cosas. ¿Cómo es el asunto? Tiene que ver, en primer lugar, con una búsqueda de una participación activa de la ciudadanía, ¿no? Uno cuando recorre uno de los principales problemas en términos de política social en la Argentina tiene que ver con el aumento de los precios de los alimentos. Y probablemente exceda la política social, tenga que ver con una de las principales variables en la economía familiar, que es que la guita se escurre entre los dedos cada vez que uno va al supermercado y genera mucha bronca, porque no hay explicación. Más allá de la situación macroeconómica, de la situación de pandemia, del expansionismo en la emisión, no alcanza a explicar eso por sí solo como una explicación monetarista, porque, digamos, es evidente que hay problemas estructurales y ahí sobre esos problemas estructurales se montan esquemas oligopólicos de 2 o 3 jugadores en cada mercado que marcan precios y que generan determinadas rentabilidades. Hay dificultades del poder del Estado para disciplinar y para construir márgenes de ganancias razonables. Déjame que haga un paréntesis acá para algo que hay que entender. La gente que recibe subsidio social, ¿cuánto de ese subsidio va a la comida? Y si uno ve la ecuación media de una familia, digamos, de clase media, a medida que uno se empobrece, el gasto en alimentos crece. Es decir, si uno tiene ingresos de más altos, el gasto en comida es menor proporcionalmente a que si uno tiene ingresos más bajos. Digamos, ¿no? Es decir, el que tiene determinada posibilidad de estatus social de privilegio, la situación, digamos, de gastos suntuarios, incluso de posibilidad de ahorro, incorpora una porción de su ingreso
y el gasto de los sectores más humildes en alimentos se explica en más del 50%. Eso hace más grave aún, y toda política social tiene que ver como una de las variables es, sin duda, resolver el problema del aumento de precios. Ahora, el problema estructural, yo coincido con el ministro Guzmán, es que, digamos, no se basa y no se asienta en el acuerdo de precios. El problema estructural de la inflación tiene que ver con avanzar en fortalecer los pequeños productores y descentralizar los distintos mercados de producción de alimentos. Si hay dos grandes productores de leche, bueno, la Argentina va a haber una posibilidad de mayor dificultad para ordenar este problema que si se fortalecen pequeños tambos y se avanza en la producción regional de este producto como de tantos otros. Y el otro elemento tiene que ver con quitarle el peso de la logística, el traslado y los fletes al precio del alimento. Es decir, generar cordones de producción de alimento alrededor de las grandes ciudades que abastezcan esa ciudad y no tener alimentos en una ciudad que vengan de 1.500 kilómetros, que implica más pagar el costo del flete que pagar la producción del alimento. Entre tantas otro elemento tiene que ver sin duda con la comercialización y lo que percibe el productor y lo que el precio de góndola. Sí, el debate caliente de cómo se constituye el precio final de los productos, sobre todo empezando por los alimentos, que son lo de mayor consumo masivo y que más afectan a todos, pero a los más vulnerables más todavía, e indirectamente al Estado, porque si vos tenés una rueda imparable de precios en una economía social subsidiada, tenés que aumentar el subsidio todo el tiempo siguiendo los precios de atrás, porque si no la gente le alcanza cada vez menos para comer y es un círculo vicioso que no termina nunca más. Ahora, concretamente, ¿cómo es entonces la movida que empieza mañana? ¿Van a ir a...? Ahora bien, en este contexto, me parece que lo que nosotros vamos a hacer es, si bien no es la solución estructural al problema de la inflación y de incremento del precio de los alimentos, sí entendemos que haya un acuerdo de precios que esté homologado por el Estado Nacional con las empresas. Entendemos que hay una situación de de ruptura de ese acuerdo que se ve permanentemente en los hipermercados, y para eso hay un 0800 del Ministerio de la Secretaría de Comercio y una difusión de cuáles son los acuerdos de precios, y lo que nosotros vamos a hacer es estar en los hipermercados y repartir un material que explique el acuerdo de precios y que propone los canales de denuncia de la gente que se encuentra en el hipermercado. Es decir, hay puteada, hay una herramienta, bueno, transformemos esa puteada y esa bronca en una denuncia ante las autoridades para que esas autoridades puedan multar o tomar las consideraciones que establezca el acuerdo de precio y el incumplimiento, y tengamos una ciudadanía más activa en esta búsqueda, sabiendo que no es la solución estructural al problema, pero que sí es un elemento que canaliza el malestar, que encuentra mecanismos por lo menos paliativos de la situación y que permite canalizar, sin resolver el problema estructural, pero sí encaminar por lo menos un piso que es que se cumple el acuerdo que se comprometieron. Ahora, vamos a la polémica para hablar de todo. Esta actividad de ciudadanía responsable de los movimientos sociales se hace en nombre del Estado, se hace en nombre de los movimientos, y en todo caso, ¿cómo distinguir una cosa y la otra cuando sus principales referentes son funcionarios del gobierno? Me parece que esta iniciativa, para primero clarificar y después opinar, digamos, ¿no? Es una iniciativa, digo, en relación a la intervención que voy a hacer. En primer lugar, una iniciativa desde el movimiento social que tiene interés en representar justamente los intereses de los sectores más humildes, que es lo que más afecta el aumento de precios. Se impulsa esta iniciativa y eso es lo que ordena y lo que explica esta actividad que se va a realizar. En relación con el gobierno, algunos sectores lo ven bien, otros sectores tienen más
tienen más dudas, entiendo yo, tampoco tengo claro qué es lo que piensa el gobierno como tal, porque el gobierno como tal es muy difuso. El Yo simplemente, presidente, hablaron con el presidente, no, hablaste vos con el ministro nosotros le Arroyo. planteamos, le trasladamos la preocupación y le trasladamos que vemos que los acuerdos de precios no se cumplen y que pensamos que hay que difundirlo y que en ese sentido, y pensamos esta actividad, y hasta ahí llegó la información, digamos, ¿no? Entendemos que hay también un aporte que hacer y eso también parte de un análisis desde el sector, que tiene que ver con explicarle a la sociedad que hay sectores que tienen una rentabilidad enorme y que obtura, que digamos, esquivan las regulaciones que el Estado marca. Y sin tener el poder del Estado, simplemente tener capacidad de difundir cuáles son las herramientas que puede tener la gente para denunciar esto. Vos viste que en el ambiente de los supermercados y lo que se llama los retails en general, hay toda una movida, muchos de capital extranjero que tienen capital extranjero anunciaron que están en venta, que se quieren ir, algunos de hecho ya vendieron. Eh, ¿Influye para el razonamiento de ustedes que esas cadenas sean de propiedad nacional o de propiedad extranjera? Me parece que como todo negocio en el capitalismo, el problema son que haya una regulación del Estado y medidas claras para que los márgenes de rentabilidad sean márgenes de rentabilidad razonables y no se operen esos márgenes de rentabilidad trasladando a precios y generando una distorsión que sin duda tiene que ver con lo que ya todos sabemos, que leemos un poquito de economía, de las posibilidades del lugar de privilegio en el mercado a partir de los monopolios, oligopolios y la posibilidad de desde ahí carterizar un área de producción o de comercialización y tener una, una situación de privilegio, ¿no? Me parece que eso es un elemento claro. Nosotros creemos que la concentración en todos los mercados generan estos problemas y que el Estado tiene que regular eso. A eso se le suma la extranjerización de una parte de la concentración de la economía, que es un tema también sin duda que tiene que ser de interés en desarrollar esquemas, digamos, de producción y de comercialización que tengan que ver con el interés del país, pero eso no implica tampoco una mirada cerrada de un capitalismo extemporáneo, sino simplemente tener reglas mínimas donde la rentabilidad sea una rentabilidad razonable. Carrefour tiene hoy una rentabilidad en la Argentina que no es la misma que tiene en Francia y tiene condiciones de desarrollo de su actividad que no podría tener en Francia. Entonces hay una legislación que es muy condescendiente en un montón de aspectos y que garantiza niveles Pero el problema ahí es Carrefour o somos nosotros. El problema somos nosotros, justamente, pero también somos nosotros en términos de cómo, pero también cuando se avanza, por ejemplo, en un acuerdo de precios, también hay, eh, digamos, sectores que deberían cumplir ese acuerdo que no se cumple y me parece que hay herramientas para poder avanzar en regular esa situación sin suplir la acción del Estado, sino complementarla con una actitud ciudadana que permita canalizar esa bronca que genera que cada día que uno va al supermercado encuentre los precios por demás respecto de la semana anterior. Ante actividades como iniciativas como esta, lo que seguramente un sector de la población y seguro un sector de la dirigencia política teme o bate el parche, es la posibilidad de que estos controles sean coercitivos, generen episodios violentos o situaciones desagradables de las que haya después que arrepentirse. ¿Está organizado todo de qué manera para que eso no suceda? Nada de eso porque nosotros nunca tuvimos acciones de ese tipo en nuestra práctica militante en las distintas áreas en que intervenimos de manera pública. Simplemente vamos a estar con una identificación, con un material y explicando cómo la gente puede denunciar, ya sea en la página web o en el 0800,
cuando vea que no se cumple el acuerdo de precios, informar en qué consiste el acuerdo de precios y ver cómo puede ser un sujeto de supervisión el que quiera tomar esta actitud, digamos. Vamos cerrando y te corro un cachito ya a la política, Daniel. Hay un debate en la superestructura que tiene que ver con las PASO y los barrios donde ustedes tienen su asentamiento fundamental son los lugares donde transcurren las campañas electorales, las elecciones, donde la gente va a las escuelas a votar, donde la gente va en mayores condiciones de amontonamiento porque hay menos y hay más gente, etcétera, etcétera. ¿Tienen posición tomada como movimientos o en lo personal con el tema de las PASO? ¿Por qué debe o no debe hacerse qué cosa? Yo creo que las PASO y la democratización de la representación política es un elemento importante. Es decir, que haya posibilidad de que no se digite quiénes son los representantes de los espacios políticos y que haya posibilidad de participación, me parece que habilita una mayor discusión, incluso habilita que no haya enquistamientos. Por supuesto que no es lo único, pero es una herramienta para que puedan emerger procesos de cambio, ¿no? En Sí, pero Moreno, bueno, por ejemplo. pero el debate no son las PASO en sí, sino las circunstancias de estas PASO particularmente por costos que la necesidad, según la visión de algunos, incluso parte del gobierno, la mayoría de los gobernadores, no derivar fondos en una situación de emergencia, y el tema epidemiológico, porque bueno, no sabemos cuándo vamos a estar todos vacunados y en el momento ese estaríamos en el pico eventual de la segunda ola, ¿no? Son consideraciones a atender. Si vos me decís a mí, me parece que el valor de la renovación en la representación política es importante. Por supuesto que si es un riesgo epidemiológico, las autoridades sanitarias tendrán que recomendar, es como la presencialidad en las clases, ¿no? Si conviene postergar, si no, me parece que no debería estar en términos de especulación política, porque me parece que hay que partir de una valoración de esa herramienta, sobre todo de la búsqueda de que haya, con los límites y con las dificultades que siempre tienen estas acciones, la mejor democracia posible, digamos, ¿no? Y que me parece que en ese sentido que haya procesos de elección y de apertura en los espacios políticos mayoritarios son elementos que sirven en ese sentido. Si no hay condición epidemiológica o si hay una situación de dificultad, me parece que es válido que se pueda discutir. Uh-huh. Daniel, ¿cuáles son los principales o el principal problema que vos le ves a la funcionalidad del gobierno en este momento, siendo parte de él como funcionario en una de las áreas siempre en la Argentina más sensibles, pero particularmente ahora porque bueno, la pandemia vino a empeorarlo todo, ¿no? Parece que uno de los que la situación en la que hay problemas, digamos, uno no quiere discutir la herencia, pero sin duda ha habido una situación social muy difícil, ha habido una situación macroeconómica de muchísima dificultad, hay una situación fiscal que el peso de la deuda dejó condicionantes enormes. Me parece que se ha construido una situación muy difícil en términos de poder resolver problemas de manera inmediata. Me parece que la clave del gobierno es mostrar una preocupación que sea la antítesis al macrismo. El macrismo marcó una agenda, benefició a determinados sectores, privilegió la timba, las LELIC, la especulación como método de ganancia, cerraron una cantidad de pymes, se afectó la producción, se empobreció a la gente y se endeudó al país. Dicho casi parece un eslogan, pero es un diagnóstico de lo que ha sucedido. Uh-huh. Me parece que este A ver, gobierno tiene que ser la antítesis de esto. Déjame que te la resuelva por acá y te lo voy a preguntar como sociólogo y no como miembro de un partido político. Vos me estás diciendo que te gustaría una posición un poco más radical del gobierno, con perdón de la palabra. No, yo no necesariamente en esos términos. Sí me parece primero que hay que nosotros tenemos que gobernar claramente en espejo al macrismo, es decir, siendo todo lo contrario. Hay una necesidad de
Se privilegió la especulación financiera, hay que fortalecer la producción. Se empobreció la sociedad, hay que mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Se endeudó, hay que desendeudar. Por supuesto que lo que yo veo hoy es que hay una enorme dificultad porque en el medio sucedió la pandemia. Entonces, es difícil el proceso de desendeudamiento, es difícil el proceso de fortalecer la producción, es difícil el proceso de mejorar las condiciones materiales de vida, porque hay una enorme dificultad que encima está enmarcada en la pandemia. En ese marco, me parece que lo que no tenemos que dudar es que sostenemos esas ideas, la coyuntura es muy difícil y me parece que hay que permanentemente gobernar en función de ese horizonte, ¿no? Y que eso lejos tiene que hacernos dudar de que nos vamos a sostener en un proyecto político en tanto y en cuanto sostengamos esa antítesis con quienes nos han gobernado. Me parece que le hace bien a la sociedad, que haya opciones nítidas de distintos modelos de país que discutan y que la sociedad defina por dónde tiene que ir el rumbo del país. O sea que sos más bien pro grieta. Me parece que el problema de la grieta es cuando está en los modales, cuando está en las pavadas. Yo lo que tengo claro es que hay, como fue en la historia del país, hay una élite que tiene un determinado proyecto de país y que hay otros que sostenemos otro proyecto de país. Es decir, la discusión entre el endeudamiento y el no endeudamiento es una discusión profunda por los condicionamientos que implica, la discusión en privilegiar la renta financiera y afectar la producción abriendo las exportaciones es una decisión política. Me parece que hay bisagras, que quizás no es la grieta en términos que se conoce popularmente, pero sí que hay diferencias de proyecto de país. Si el salario le gana a la inflación, bueno, es una decisión, y empobrecer el salario como se empobreció en los últimos años es otra decisión política, ¿no? Me parece que no ha habido errores, hay ideas de proyecto de país, y me parece que nosotros, sin duda, en la coyuntura hay dificultades para encaminar una Argentina productiva, con aumento de salario, pero que se ha afrontado bien la pandemia, que tuvimos una situación de privilegio del sistema sanitario, que no ha habido sufrimientos como ha habido en otros países en relación con el acceso a condiciones mínimas de atención sanitaria, y me parece que tenemos por delante mostrar resultados, ¿no? Me parece que esa es la preocupación que tenemos que tener todos los funcionarios, que las condiciones materiales de vida de la gente sean mejores, aún en escenario de pandemia. Daniel, muchas gracias por haber metido las patas en el barro, cosa que vos hacés todos los días, pero no en este, que hacemos ahora virtualmente, yo desde la comodidad de mi casa encerrado por cuestiones sanitarias. Daniel, un abrazo fuerte y que los resultados sean los que necesitamos y que haya paz y trabajo. Muchísimas gracias, hay un gusto hablar contigo y bueno, a disposición. Abrazo. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.